Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 8 de octubre de 2017, nuestro pastor sigue en su serie en el libro de Hechos, hoy en el capítulo 10. La historia de la visita de Pedro a la casa de Cornelio nos habla mucho sobre el prejuicio y el orgullo que el Evangelio traspasó para traer salvación a los gentiles. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverí. El Señor nos bendiga en esta preciosa mañana. Nos hemos de gozar de nuevo. Dice la palabra del Señor que la palabra no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado. Esa es la intención de que cada vez que el Señor nos permite promulgar su palabra, de una u otra manera Dios nos habla y nos ministra y nos conforta y nos guía y nos da paz. Así que en esta mañana nos vamos a ir al libro de Hechos 10. Es una preciosa experiencia y le he titulado Rompiendo con el prejuicio y orgullo. ¿Alguien de nosotros hemos experimentado prejuicio y orgullo? Que el tema va a ser expuesto para que examinemos nuestras vidas y veamos qué tenemos que entregarle al Señor. Aquí es donde se abren las puertas del Evangelio a los gentiles, a nosotros. Y este pasaje, o esta parte de la lectura que voy a hacer ahorita mismo, es exactamente cuando el apóstol Pedro le predica a este grupo de personas que estaban en esa casa. Así que vamos a ir ligeramente a Hechos 34 al 43. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo se manifestase. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que se predicase al pueblo, testificándose que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos concedes de nuevo, Señor, venir, Señor, a congregarnos. Sabiendo, Señor, que hay múltiples situaciones que a veces nos impiden oír la palabra del Señor o congregarnos. Pero gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar donde estamos una vez más receptivos
a tu palabra. Háblanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Capacítanos, Señor. Ayúdanos y, Señor, por favor, guíanos con tu verdad. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuaremos con la serie del libro de Hechos. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 10 y parte del 11. Estamos yendo capítulo por capítulo para poder tener un mejor trasfondo del suceso histórico en el inicio de la expansión del evangelio y la formación de la iglesia. Las buenas nuevas de salvación es el evangelio. ¿Sabía usted que cuando se menciona la palabra evangelio son buenas nuevas de salvación? El mundo está saturado de malas noticias, pero usted y yo estamos saturados de buenas noticias. Dice que continuó la expansión después de la persecución, tomando el curso de avanzar. Después de haber iniciado, comenzó en Jerusalén primero, se extendió a Samaria y ahora lo último del mundo. Ustedes se recuerdan cuando hemos estado exponiendo en Hechos 8 y 9 cómo realmente tomó su curso. Primero llegaron a los samaritanos, posteriormente Felipe llegó al etíope, y ahora vemos cómo realmente Dios se complace en llegar a Cornelio el romano. Jesús fue claro cuando resucitó. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Cuando resucitó Jesús, eso le dijo a los discípulos: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Wow, qué tremenda parte de la escritura que el Señor comparte con sus hijos. Claro, a veces nosotros decimos, pero es que esas palabras son demasiado fuertes y a veces se nos dificulta poder compartir con alguien más el evangelio. No sabemos qué hacer. El Espíritu Santo ahora nos está capacitando y nos seguirá capacitando para que todo cristiano busque el investimiento de lo alto. Y una vez más las escrituras nos lo enfatizan. Hechos 1:8 dice: y recibiréis el Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted y yo nos sentimos a veces capacitados o tal vez con las manos cruzadas que no sabemos cómo hacerlo, usted solo dispóngase, busque del Señor para que el Señor lo capacite y le dé las palabras necesarias para hablar, porque ahora usted es un instrumento en las manos de Dios. Así como lo fue Pedro, también Dios quiere usarte a ti y usarme a mí. ¿Estás dispuesto, querido hermano o querida hermana? Rompiendo los prejuicios y el orgullo. El prejuicio y el orgullo, la discriminación y la parcialidad han existido desde el principio. Caín y Abel, como mencionaba el hermano que hace un rato atrás mencionó a Caín y Abel presentando su ofrenda al Señor. Desde ese preciso momento comenzó el prejuicio, el orgullo, la discriminación y la parcialidad. Hoy en día existe el prejuicio por todas las partes del mundo. Cada nación, cada estado, cada ciudad, cada vecindario, existe los prejuicios y el orgullo. Aún en nuestras familias
esposos, hermanas, hermanos, familiares. El día de hoy voy a mencionar dos puntos básicos de donde nosotros podemos tal vez entender la palabra prejuicio. Y una de ellas es porque hay gente diferente. Nacionalidad. Bueno, yo soy guatemalteco, usted es hondureño, ¿verdad? Americano, puertorriqueño, ¿qué más? Salvadoreño, ¿qué otro? Panameño, ¿qué otro? Argentino, mexicano. Hay diferentes culturas, ¿verdad? ¿Podría ser que eso nos cause prejuicio? Sí. Oh, ya viste cómo se comió las tortillas Ya estamos prejuiciando, ¿verdad? Oh, ya viste que esos comen asopado. ¿Y eso qué es? ¡Qué feo! Prejuicio, ¿verdad, hermana Josefina? Nacionalidad, color. Oh, este es bien moreno. Este es bien blanco. Oh, este es amarillo, este es azul. Estamos prejuiciados y rápido como que ponemos defensas, ¿verdad? Y no nos gusta que nos toquen las áreas nuestras porque él no va a poder entrar ahí. A veces religión también. Bueno, lo bonito de nosotros es que no tenemos religión, ¿sabía usted? Sino tenemos una relación con el Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Lengua. Bueno, nosotros casi masticamos un poquito el inglés, un poquito, con un montón de acento. Pero aquí nuestro hermano McDaniel es tremendo que el Señor le ha dado esos dones tan bonitos, ¿verdad? Habla el español como que si fuera latino. Y habla el inglés como que fuera americano. Por nuestra presentación a veces. Oh, porque ese no predica, porque no se puso la corbata para predicar. Actitudes, habilidades, posiciones, estado social, nacimiento, posición económica, descendencia. El prejuicio se levanta cuando la gente cree ser mejor que otros. Aquí nadie somos mejor que nadie, ¿verdad? Todos estamos sumergidos en el Señor. Y todos somos iguales, bendito sea el nombre del Señor. También el prejuicio se puede dar, el otro punto, en el maltrato. Cuando nos maltratamos unos a otros, nos ignoramos unos a otros, nos ofendemos unos a otros, bromeamos inapropiadamente unos a otros, hablando mal unos de otros, maldiciéndonos unos a otros, abusándonos unos a otros, verbalmente y físicamente, forzándonos a hacer lo que no nos gusta, haciendo a otros esclavos nuestros. Todo eso puede originar un prejuicio. Definamos la palabra prejuicio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad tal vez de ir al diccionario o alguna otra área donde puedan encontrar la definición de prejuicio. Dice que en concreto, poder establecer que procede de la palabra preudicium, que puede producirse como un juicio previo. ¿Oyeron? Prejuicio, un juicio previo. Sencillo, ¿verdad? Juicio previo es prejuicio. O sea que estamos haciendo un juicio antes de. Que no debíamos de hacerlo si no tenemos las suficientes evidencias. El prejuicio es la acción o el efecto de prejuzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o antes de tiempo o inoportuno. Un prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que no se conoce o no se conoce muy bien. Iba a continuar con la definición de orgullo, pero si usted
La quisiera con muchísimo gusto, más adelante se la doy, la definición de discriminación y la definición de parcialidad, pero hoy voy a enfocar en el prejuicio. Okay. El presente pasaje nos apunta y nos ataca directo contra el prejuicio. Examinemos nuestras vidas si hay prejuicio, orgullo, discriminación o parcialidad. Jesucristo viene y comienza a eliminar todo eso que he estado mencionando: prejuicio, orgullo, discriminación y parcialidad. Las barreras dentro de la gente están muy elevadas y Jesucristo viene y ahora hace un acercamiento, y el deseo de Él es comunicar que Él es Dios de todos. Pero para poderlo hacer tiene que iniciarse primero con los judíos, para luego ir hacia los gentiles y hacer de los judíos y gentiles un solo pueblo. Muy bien, en Efesios 2 del 14 al 18 lo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo con su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que, querido hermano, judíos y gentiles ahora somos solo un pueblo. Ahora los judíos entendemos que hay propósito de Dios. Al día de hoy ellos todavía parcialmente tienen una venda. ¿Por qué? Porque Dios se ha placido primero habernos transferido a nosotros las buenas nuevas, para que un día ellos reaccionen y vean la necesidad de incorporarse a un solo pueblo. Entonces dice aquí Efesios 2, del 16 al 18, voy a terminar: mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabas lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros estamos entrando a un mismo espíritu por el Padre. Una vez más, nuestro hermano McDaniel predicaba la semana pasada la importancia de si ha habido ese concepto de que hemos tenido, que somos la Israel espiritual. No hay tal situación. Nosotros somos los gentiles, pueblo gentil, llamados a glorificar su nombre, y también están los judíos, la cual también Dios ha de placer que glorifiquen su nombre. Volviendo un poco atrás, ¿de dónde se originó el prejuicio? Porque a todo esto tiene que haber, ¿por qué los judíos tienen tanto prejuicio y orgullo? ¿Por qué? Los judíos, a través de la historia, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad?, han sido maltratados, han sido esclavos, han sido perseguidos. ¿Se recuerdan ustedes cuando fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor? Ahí los llevaron también por muchos años. Estuvieron 70 años ahí, mientras que Daniel estaba clamando a Dios para que hubiera una liberación. Fueron 70 años ahí. Por supuesto que a todo esto se les estaba levantando sus defensas. Había demasiado prejuicio con el mundo, que no tenía ninguna relación aparentemente con los judíos. También se recuerdan ustedes cuando estuvieron allá en Egipto. ¿Cuántos años estuvieron ahí? 400 años más o menos, 430 años. Estuvieron como esclavos. Por supuesto que ellos iban a desarrollar con el mundo gentil prejuicio. O sea que había una razón lógica por la cual ellos tenían esa molestia y querían poner sus paredes para que no entraran. En su círculo.
créanme o no, esta raza es una de las razas más sufridas de la tierra. Viniendo al tiempo actual, ¿se recuerdan ustedes qué hizo Hitler? Más de 6 millones de judíos murieron. O sea que en sí, pues tal vez tendríamos pensar que definitivamente los judíos tienen razón de estar prejuiciados y tener su propio orgullo para no dejar entrar a nadie. Pero algo que connota la diferencia es esta. Ellos continuaban manteniendo su religión pura. Ellos tenían regularmente sus tiempos de adoración y exaltación los días sábados, donde adoraban y exaltaban al Señor y no dejaban que otras personas entraran más que solo ellos, porque ellos querían adorar al Señor. Tenían sus leyes, sus costumbres. Era la única nación en la tierra que servían a un solo Dios, aunque había demasiado infiltraciones de otros dioses. Israel, los judíos, fueron los únicos monoteístas. Por eso es que Dios los estaba bendiciendo. Si ustedes recuerdan un poquito más de las leyes que ellos tenían, las dogmas que ellos tenían, era que ellos no permitían que su gente se casaran con otros. Sin embargo, se filtraron situaciones como, por ejemplo, en Samaria hubieron mezcla entre judíos y samaritanos, y es ahí donde pues no tenían comunión con ellos. Tenían una especial dieta también. No comían cualquier cosa. Definitivamente los judíos malentendieron las escrituras y el propósito de Dios para con ellos. Dios quería que ellos le enseñaran al mundo que ellos eran los que conocían y sabían que adoraban al Dios verdadero y el único. Los judíos no entendieron. Dios permita que tú y yo sí entendamos que adoramos al Dios único y verdadero, y su nombre es Yahweh. En lugar de haber tomado el mensaje al mundo, se llenaron de prejuicios y orgullo. Decidieron no ir a no contaminarse con el mundo. Con ellos relacionarse con los gentiles representaba contaminarse. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Un día de estos se me va a ocurrir decirle, congregación, vámonos todos a New York, al lugar de los judíos. Y vamos a ir a llevarles un tratado a cada uno, o les vamos a ir a hablar y usted se va a dar cuenta cómo le van a voltear la cara. Porque ellos nos consideran a nosotros los gentiles inmundos, contaminados. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande el que tenemos, hermano! ¡Bendito sea su nombre! Para romper el prejuicio y el orgullo se requería de algo sobrenatural. No era nada más una palabra de un hombre, una palabra de Pedro, una palabra de cualquier apóstol, sino que era algo sobrenatural que tenía que venir. Por eso aquí la intervención sobrenatural directa de Dios hacia Cornelio, el centurión, hacia Pedro, bajando el telón del prejuicio y el orgullo y el exclusivismo que ellos tenían, que solo Dios lo puede hacer.
Para ello hay una visión de Cornelio y el centurión, lo cual voy a tratar de narrar en un poquito. Ustedes indudablemente han leído este pasaje, pero tal vez no lo han entendido en su totalidad. Si ya lo entendieron, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios comienza a tratar con Cornelio primero. Centurión romano, dice, este era un oficial militar en Cesarea y tenía a su cargo 100 soldados. También dice la Biblia que era un hombre devoto, piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba siempre a Dios. Wow, qué increíble, ¿verdad? Era un romano, era un militar y oraba a Dios siempre. ¿Podemos tomar ejemplo de ello? Aún no teniendo verdaderamente el conocimiento de Dios, el hombre buscaba de Dios. Inquiría de la presencia de Dios, aún no conociéndole. ¡Wow! ¡Qué impactante, querido hermano! ¿Sabes que él no era un prosélito? Todavía pues él no entendía en su totalidad qué era ser un judío. Pero él quería, en su gran necesidad, él quería tener un contacto con Dios. Él quería hablar con Dios. Él tenía una gran necesidad de buscar de Dios. ¿Será que esa misma necesidad está en ti y en mí? Que no importa cuál sea la hora, si es en la mañana, al mediodía o en la noche, o todo el día o toda la noche, no importa, que nosotros pidámosle al Señor, danos esa inquietud, esa necesidad de estar siempre en comunión contigo, porque yo no soy un hombre y una mujer religiosa, sino que soy un hombre y una mujer que tengo una relación contigo, Creador del cielo. Cesarea era una capital de Palestina. Fue construida del año 25 al 13 antes de Cristo y la construyó Herodes el Grande. Se había constituido un puerto muy influenciante para Roma. O sea que definitivamente era un lugar muy especial para el pueblo romano. Y de una u otra manera Cornelio estaba asignado en esa área. Pero el hombre, ustedes saben que es difícil haber sido para un hombre soldado, sabiendo que los césares eran considerados dioses. Decir, momento, yo no voy a seguir adorando a César. No César Augusto, ¿verdad? Está ahí atrás, no. Sino a los césares. Definitivamente los romanos, ese era lo que estaban inculcados, a que tenían el emperador era su Dios. Y para él, no sé si lo hacían escondido, no sé cómo lo hacía, pero él quería y tenía la gran necesidad de tener contacto con su Creador. Mientras que oraba, dice que un ángel se le apareció. Y le dijo inmediatamente el ángel y le dice, mira, tus oraciones y tus limosnas han subido a la misma presencia de Dios y Dios se ha agradado de ti. Ay, perdóname, Señor, hace rato que no te doy nada. El Señor te perdona, pero comienza a darle al Señor lo que le corresponde, porque el Señor cuenta nuestras ofensas, cuenta nuestra oración, y no por la intención de recriminarnos, sino porque Él quiere tener una relación y un contacto con sus hijos. ¿Acaso no hemos sido comprados con su sangre? ¿Acaso no pertenecemos a Él? Y Él quiere constantemente saber cómo nos está yendo, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere saber que tú y yo llegamos a su presencia, le digamos, Abba Padre, papacito, mira, me está pasando eso, interviene por favor, ayúdame, Señor, te amo.
Este hombre tenía hambre y sed de Dios. Así dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No importa dónde sea, hermano, en tu cuarto, en tu cama, en el closet, en la iglesia, donde sea, el Señor, si tú y yo le buscamos, por supuesto que vamos a ser saciados de su presencia. Entonces el ángel le dio instrucciones a Cornelio. Y Cornelio obedeció. El ángel le dijo: envía a 3 hombres a buscar a Pedro a la casa de un curtidor que está cerca del mar de la ciudad llamada Jope, y él te dirá qué hacer. Detallito. Dios no envía a un ángel a predicar, a compartir el evangelio. Dios se place en llamarte a ti y a mí, seres humanos, para compartir el evangelio. Un ángel no lo va a hacer, pero sí tú y yo hemos sido comisionados para dar las buenas nuevas de salvación al mundo que se pierde, que necesita oír de Dios. ¿Lo estamos haciendo? No lo sabemos, pero Dios nos anima el día de hoy y nos motiva para que podamos hacerlo. La visión de Pedro. Mientras estos 3 hombres caminaban a buscar a Pedro, Dios inquieta a Pedro a ir a orar a la hora sexta o a mediodía. Regularmente los judíos oraban 3 veces al día, y en esta ocasión él iba a ir a orar al mediodía. Dios permitió que fuera al mediodía cuando él estaba ya dispuesto para comer, y le envía una visión, y ahí Dios le permite esta visión. Y dice la Biblia que fue como un éxtasis, o sea que él no sabía si realmente estaba o no estaba, pero Dios le estaba permitiendo ver algo que él no lo entendía. Dice que caía un lienzo desde el cielo y estaba agarrado en 4 puntas, norte, sur, este y el oeste. Esto nos quiere decir, querido hermano, que le estaba indicando a Pedro que hay que predicar al norte, al sur, el este y el oeste. Dice que le vino una voz a Pedro diciendo: levántate, mata y come. No, dice Pedro, yo no puedo comer. Nunca he comido animal común ni inmundo. Y esta visión se le apareció por 3 veces, con la impresión de que quedara bien sentado, que realmente Dios era quien estaba hablando a la vida de Pedro para hacer algo especial que todavía no lo entendía. A veces hay situaciones en nuestra vida, querido hermano, que no las entendemos. Pero dejemos que el Espíritu Santo, en el tiempo del correr del tiempo, nos indique exactamente qué era lo que estaba diciendo, para que después entremos exactamente en la perfecta voluntad del Señor. Pedro estaba en una gran confusión. Porque él no quería comer y estaba debatiendo con Dios. Según las leyes dietéticas que Dios le había instruido anteriormente en el Nuevo Testamento, de no comer animales comunes ni inmundos. Y esto fue enseñado en el Antiguo Testamento. Si usted quiere ir con más detalle, vaya a Levíticos 11, no lo voy a expresar el día de hoy.
Por favor, léalo en Levíticos 11. Los judíos tenían prohibido comer ciertos animales porque decían que eran inmundos. Pero en realidad, lo que Dios estaba mostrando a Pedro era un propósito, era una visión con un simbolismo. Y les estaba haciendo llegar que había una separación y que era necesaria que él entendiera que de hoy en adelante esto iba a terminarse. Ahora Dios le estaba enseñando, o le iba a enseñar, que iba a haber una cierta aceptación de que él tenía que de una u otra manera comer esos animales. Dios traía o había traído un nuevo orden. Su muerte, su sacrificio, su resurrección había traído un nuevo orden. Ellos estaban habituados o obedecían al Antiguo Testamento, pero ahora resulta que Dios con su muerte y su resurrección traía un nuevo orden. Y el nuevo orden era que no hiciera excepción de personas, que los amara a todos por igual. Dice en Hebreos 8:13, si quieren anotarlos, es decir, el nuevo pacto es el nuevo orden, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, este próximo desaparece. Aún el apóstol Pedro no estaba muy claro. Dios le vuelve a hablar y le dice: busca a unos hombres y no dudes de ir con ellos. Te buscan unos hombres y no dudes ir con ellos. Él, obedeciendo, le da la bienvenida, aunque ya seguramente estaba preocupado porque tenía prejuicio, porque no sabía cuál sería el resultado que iban a tener los judíos en Jerusalén, la molestia que les iba a causar de que él se había juntado con los gentiles, lo cual los judíos todavía no lo comprendían. Querido hermano, no sé si has tenido esa experiencia, pero yo la tuve. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, todos los ojos se me voltearon. Este ya se volvió un aleluya. Este ya se volvió un fanático. Este ya se volvió un loco. ¿Te pasó a ti? Ninguno me dice amén. No importa cuál sea la opinión de fulano, sutano, mengano, media vez Dios te dirigió. Eso es más que suficiente. Porque la palabra nos dice en 1 Corintios 1, 18, 19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: los destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, no importa cuál sea la opinión de fulano, sutano, perencejo, nosotros hemos creído en el Señor y ahí nos quedamos confiadamente, porque esa es nuestra identidad. Entonces, volviendo al pasaje, ¿cómo realmente Dios brega con estos dos individuos? Por un lado Cornelio y por el otro lado Pedro, que están bregando con el asunto de prejuicio. Por supuesto que los gentiles también tenían prejuicio para los judíos y los judíos tenían prejuicios para los gentiles. Entonces, de una u otra manera, Dios tiene que tratar el asunto. ¿Sabes? Impresionante cómo realmente cuando Pedro escucha
verá que el Espíritu Santo le dice: mira, hay 3 hombres que te están buscando ahí abajo, no dudes en ir con ellos. El Espíritu Santo le estaba indicando, aunque él no entendía en su totalidad la visión que había sido entregada a él, él nada más estaba siendo obediente al Espíritu de Dios. Baja, y cuando baja se identifican ellos. A todo esto Pedro preocupadísimo por el prejuicio que se le va a causar, la gran pelota, la gran bomba que va a tener con los judíos allá en Jerusalén, recibe a estos hombres y les da posada por una noche para que la próxima noche, el próximo día, salgan hacia Cesarea. Cuando llegan a Cesarea, fueron varios días de camino, dice, unos cuantos, 2 o 3 días, algo así de camino. Aquel hombre, mire, Dios tuvo que usar en cierta medida el humillarse. A veces es necesario que nos humillemos. Aunque tal vez Cornelio se le fue un poquito la mano porque no entendía. Él creyó que tal vez, bueno, realmente si mandó a llamar a este individuo es un mensajero de Dios. Y entonces lo primero que hizo fue, cuando lo vio, dice que se hincó delante de él para recibirlo. Inmediatamente Pedro, cuando lo vio que se hincó, lo agarró y le dice: levántate, porque yo soy otro hombre igual que tú. Qué precioso, ¿verdad? Levántate, porque yo soy otro hombre igual que tú. Y entonces él lo hizo tal vez como un acto de reverencia, un acto que él sabía que era un hombre de Dios y no sabía cómo realmente reaccionar, pero el hecho está que lo recibió bien. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios, como pastores y como líderes. Yo he visto como algunos pastores y algunos líderes se dejan adorar. Cuidado con eso. Se dejan ensalzar, se dejan poner en posiciones altas. Permítame que el único que tiene que tener toda exaltación y toda la gloria es nuestro Señor. Y nosotros, tú y yo, somos más que colaboradores de la obra del Señor. No tenemos que recibir ninguna adoración ni ninguna exaltación, sino que Dios sea glorificado y exaltado por siempre. A veces decimos: oh, es que el hermano o la hermana, Dios los usa poderosamente con la sanidad, echando fuera demonios. Momentos, sí, es cierto, Dios los usa, pero es Dios el que está con ellos. Ellos no reciben ninguna exaltación ni ninguna adoración, porque todos somos iguales en la obra del Señor. Entonces se tomó humildad de Cornelio, también se tomó humildad tomó humildad de parte de Pedro. Lección a aprender de Pedro. Pedro dijo: ahora yo entiendo que Dios me dice que no llame a ningún hombre común o inmundo, y que Dios no hace excepción de personas. Querido hermano, en muchas ocasiones, la Biblia nos exhorta de que cuando venga una persona pudiente o una persona inteligente, qué sé yo, que tengamos el debido cuidado, que lo tratemos bien, pero no al punto de que podamos irnos fuera del borde, que a todos nos tratemos por igual, dice la Biblia.
Entonces definitivamente nosotros entendemos, ¿verdad?, de que Dios, ese es el propósito. Pedro fue un hombre enseñable. Pedro entendió que tanto el prejuicio como el orgullo y la parcialidad debían de menguar. Cornelio, aún no sabiendo qué hacer tampoco, le dice a Pedro: mira, te mandé a llamar. Y realmente no sé qué tú lo que tienes que decirme, pero Dios ordena sus pasos. Dios ordena sus pasos. Y Dios le ordena los pasos a Pedro. Y entonces Pedro comienza a abrir su boca. ¿Te recuerdas tú que cuando estemos donde estemos, y si nos hemos propuesto servir al Señor, somos instrumentos para el Señor? No importa si es en el parque, no importa si es en el trabajo, no importa si es en la iglesia, no importa donde sea. El Señor tiene preparado para nosotros qué decir si tú y yo estamos en una constante relación con el Señor. ¿Sabes que en este pasaje o esta parte de la escritura que mencioné al principio, que está en Hechos 10 del 34 al 33, ya lo leí, está saturada de doctrina? Y lo leí al principio. Tiene 9 puntos que tú y yo podemos escudriñarla. Y vamos a ver, el primer punto es que Dios acepta a todos aquellos que vienen a Él. Amén. Dios nos ha aceptado, no importa cuál sea la condición. Sabes que aquí puede venir el pecador más grande, pero si viene con la disposición de arrepentirse, es bienvenido, porque va a oír la palabra del Señor. Tampoco la iglesia tiene autoridad de sacar a nadie. Más bien, la iglesia es un lugar de refugio para aquel necesitado, aquel que inquiere de la palabra del Señor, inquiere de la presencia del Señor. Así que todos aquellos que vienen al Señor, no importa cuál sea su nivel, no importa cuál sea su raza, no importa cuál sea la situación, son bienvenidos al Señor. Punto número 1. Punto número 2. Dios envió su palabra a Israel. Y el verbo se hizo carne. El verbo fue y llegó a Israel inicialmente. Número 3. Jesús es el ungido de Dios. Número 4. Jesús fue crucificado por tus pecados y por mis pecados en esa cruz del Calvario. Número 5. Se levantó de los muertos para testimonio de aquellos. Primero dice que fueron a los apóstoles y posteriormente a 500. Y en el día de hoy tal vez tú y yo no lo vemos, pero lo percibimos. Sabemos que Él está en medio de nosotros. Sabemos que cada vez que se predica la palabra del Señor, el Señor habla a nuestros corazones y nos ministra por medio del Espíritu Santo. Número 6. Se le apareció a aquellos que fueron escogidos para ser testigos. Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Número 8. Jesús es el Mesías prometido. Y número 9. Creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos perdón de pecados. No importa cuál sea el pecado, Dios nos los puede perdonar si venimos con un corazón contrito y humillado. Así que por lo consiguiente, el Espíritu Santo vino a los gentiles. El Espíritu Santo vino a ti y a mí. Cuando aún dice que ni Pedro había terminado de expresar el mensaje, aun cuando estaba casi en medio del mensaje, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se derramó sobre ellos. Comenzaron a hablar en lenguas. Y los testigos que traía el apóstol Pedro
que eran prosélitos, eran cristianos prosélitos, se quedaron asombrados, atónitos por lo que estaba pasando. Y ahí es donde se originó el pentecostal gentil. ¿Sabe que Dios en su gran misericordia usó al apóstol Pedro inicialmente con el mensaje número 1 en Hechos, cuando le predicó a los judíos? Y dice que ni bien estaba predicándole a los judíos, el Espíritu Santo vino sobre todos y dice que todos comenzaron a hablar lenguas. ¿Se recuerdan de eso? Pero ahora el Señor una vez más usa al apóstol Pedro. Y mientras que él está predicando la palabra de Dios, dice que aquellos hombres que estaban en la casa de Cornelio, porque no estaba Cornelio solo, habían muchos invitados que Cornelio había hecho. Cornelio era un hombre influenciante, un hombre que tenía a toda su gente pendiente de lo que Dios quería hablarles. Y dice que en ese preciso momento vino el Espíritu Santo sobre todos los gentiles. Y ahí se constituyó el día Pentecostés para los gentiles. En este punto hay 4 puntos. Primero, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Segundo, los creyentes gentiles hablaron otras lenguas. Tercer punto, los creyentes gentiles fueron bautizados. Y la cuarta es que los gentiles se les fue abierta la puerta. Pongámonos de pie, por favor.